Audiolibros con texto presenta Firmado Anónimo de Edward Phillips Oppenheim. Esta es otra historia publicada en 1931, en una Europa aún marcada por las cicatrices de la Primera Guerra Mundial y las consecuencias de la Gran Depresión de 1929. Era una época de incertidumbre, pero también de modernización y brillo superficial, especialmente en ciertos rincones privilegiados del continente. Uno de esos lugares era el Principado de Mónaco, una ciudad-estado independiente, enclavada en la Riviera Francesa, entre Francia e Italia. Con apenas 2 kilómetros cuadrados de extensión, Mónaco concentraba en su territorio una asombrosa densidad de riqueza, ocio y sofisticación. Su distrito más célebre, Montecarlo, era entonces un símbolo de lujo internacional, con su casino, sus hoteles palaciegos, su puerto repleto de yates y sus jardines que se asomaban al Mediterráneo. En aquellos años, Montecarlo no era solo un destino para aristócratas venidos a menos o millonarios británicos en busca de sol y fortuna. Era también un lugar de paso para figuras ambiguas, jugadores profesionales, diplomáticos con secretos, mujeres en busca de seguridad o libertad y hombres capaces de reinventarse a cada paso. Mónaco ofrecía anonimato, cierto brillo y neutralidad política, una combinación perfecta para quienes necesitaban desaparecer o empezar de nuevo. La frontera con Francia, por carretera o por mar, estaba siempre cerca, y con ella la sensación de que cualquier historia podía desvanecerse tras una curva o un pasaporte sellado. Con esta historia, la Riviera vuelve a convertirse en un personaje más, encantadora por fuera, ambigua en su interior. Y ahora damos comienzo al relato. Si Peter James no hubiese tenido la costumbre de quitarse el sombrero y dejarlo sobre la mesa atestada de revistas que la clientela de paso utilizaba en el Martins Bank, es probable que el misterio del gran robo, uno de los golpes más audaces que haya sacudido al Principado de Mónaco en muchos años, hubiera quedado sin resolver. En ese momento, James se encontraba de pie, sin sombrero, ante uno de los pizarrones negros donde se anotaban con tiza las cotizaciones del día anterior. A simple vista, bien podría haber pasado por un empleado de la entidad. Esa impresión precisamente hizo que un joven desconocido se le acercara con cortesía. ¿Podría decirme si el señor Pontifex, el director, se encuentra disponible?, preguntó con tono educado. Me gustaría hablar con él unos minutos, si fuera posible. Peter se giró para observarlo. Era un joven delgado, de rostro pálido y cabello rubio pajizo, y un monóculo sin montura encajado en el ojo derecho. Vestía con corrección, al estilo de la Riviera, pantalones blancos, chaqueta clara, elegancia sobria. Su voz era agradable, aunque algo afectada por un leve tartamudeo. No he visto a Pontifex en el último cuarto de hora, respondió Peter, pero creo que está en su despacho. Y bueno, no soy empleado del banco, añadió al notar la vacilación del joven, pero aquí no se es muy rígido con el protocolo. Muchas gracias, respondió el muchacho con amabilidad. Lamento la confusión. Iré a llamar a la puerta en cuanto vea la cotización de los Canadian Pacifics. Peter le señaló una de las líneas del pizarrón.
pero notó que el joven parecía más interesado en examinar el interior del banco que las cifras. Su mirada recorría el lugar con un aire distraído pero meticuloso, como quien observa cada detalle pero sin parecerlo. Al advertir que era observado, el joven volvió su atención al tablero. 240, murmuró. Un valor sólido pero decepcionante. ¿Cierran puntualmente aquí, sabe usted? En punto. Pero si uno ya está dentro, no lo echan a la calle, respondió Peter echando un vistazo al reloj. Si quiere ver a Pontifex, será mejor que lo haga ahora. Faltan 5 minutos para las 12. El joven asintió. Iré a enfrentar al león, dijo con una sonrisa forzada. No sé por qué, pero siempre me intimidan los directores de banco y los dentistas. Se dirigió sin prisa hacia la puerta del despacho privado. Golpeó con suavidad y al parecer fue invitado a entrar, pues abrió y cerró tras de sí. Peter lo observó con el ceño ligeramente fruncido. Aquel desconocido le había dejado una extraña impresión. No había ningún indicio concreto, y sin embargo, Peter no podía evitar la sospecha de que aquel cabello rubio era falso, que el monóculo y el tartamudeo eran artificios, y que su compostura era solo una fachada. Le vino a la mente la imagen de una máscara. Bastaría un simple toque para que todo aquello, la peluca, el tono de voz, los modales, cayera, revelando a una persona totalmente distinta. Se rió para sus adentros. No tenía pruebas de nada. El joven, salvo por su llamativo cabello, era bastante común. Tan común como el bullicioso y colorado Sir Richard Branksome, propietario de un yate de lujo que en ese momento entraba apresuradamente al banco. «Lo siento, Peter, he llegado justísimo», exclamó Sir Richard, extrayendo una cartera abultada de su chaqueta y dejando un maletín sobre la mesa. «Esta mañana también pienso sacar un buen pellizco». «He oído que zarpas el sábado», comentó James. «Atenas, Constantinopla, luego Port Sudán y de ahí tierra adentro hasta Jartum. Me espera un recorrido en el Nilo. Si necesitas sacar dinero de este banco, hazlo ahora. Voy a vaciarles las arcas. No me fío de los bancos del Este. Prefiero un cofre lleno. ¿Qué opinas de esto?» Y le tendió 2 cheques. Peter silbó sorprendido. Uno era por 1.000.000 de francos, el otro por 10.000 libras esterlinas. «No pensarás que tengan todo eso listo para ti, ¿verdad? Los francos quizá, pero esa cantidad de libras». Sir Richard sonrió, satisfecho. «Les di una semana de aviso. Voy a cobrar. Espérame y luego tomamos un cóctel en el Royalty». Se dirigió a una de las ventanillas con su maletín en mano. Peter encendió un cigarrillo y se acomodó en una mesa mientras lo esperaba. La mayoría de los clientes ya se habían marchado, salvo un hombre encorvado sobre una carta, visiblemente preocupado, y una anciana que salió apresurada justo cuando las grandes puertas del banco se cerraban con el mediodía. Justo al sonar la primera campanada, apareció el subdirector, el señor Urquhart, con una pila de billetes en la mano. Cambió el fajo a la izquierda para poder saludar a Sir Richard con la derecha. En ese instante, varias cosas ocurrieron a la vez. El hombre inclinado en la mesa se incorporó de golpe. Llevaba una pequeña máscara negra de seda. Con un movimiento rápido le asestó un golpe en la espalda a Urquhart, uno que antiguo jugador de rugby reconoció al instante.
y lo derribó al suelo. El montón de billetes desapareció con él. El asaltante, ágil y de complexión media, con zapatillas de tenis, dio un salto hacia el montacargas, expulsó al operador, se apoderó de sus llaves y bajó de inmediato. Peter y Sir Richard reaccionaron al unísono, pero antes de alcanzar la puerta, el ascensor ya había descendido. La salida de emergencia bajo la entrada principal se había abierto y el ladrón había desaparecido. Corrieron escaleras abajo y probaron la puerta principal, cerrada con llave. Subieron de nuevo al banco. «Pontifex tiene la llave», gritó Urquhart desde el suelo, retorcido de dolor. «Bajen por la entrada privada». Sir Richard se dirigió al despacho, pero la puerta no se abría. Peter, en cambio, corrió hacia una ventana. La abrió de par en par y se asomó. Por el boulevard de Moulins solo se alejaba un coche pequeño a toda velocidad, doblando por la esquina del Lloyds Bank. Dentro, dos hombres sin sombrero. Regresó al centro de la sala, donde Sir Richard golpeaba con frustración la puerta del despacho. Los otros 3 cajeros, ya recuperados del shock, entraron en acción. Uno ayudó a Urquhart a levantarse. Otro se dirigió hacia el despacho por una entrada secundaria y, sin perder tiempo, abrió la puerta desde dentro. Allí, en su silla, con una mordaza, las manos atadas y los pies sujetos al escritorio, estaba el director Pontifex, pálido, exhausto tras luchar por liberarse. Frente a él, el objeto del robo, la caja fuerte abierta y vacía. Peter no perdió un segundo. Se dirigió a la puerta que conectaba con la vivienda privada de Pontifex, cerrada. Urquhart, tambaleándose entre 2 empleados, arrojó una llave Yale. «Sé por dónde han escapado», gritó James mientras la recogía. «Llamad a la policía y que se dirijan a la frontera». Salió corriendo escaleras abajo, esquivando a una criada estupefacta y desoyendo los gritos de la señora Pontifex desde el piso superior. En pocos segundos estaba en su coche. Un gendarme se acercó al notar su rostro alterado. «Han robado el banco», jadeó James. «Van hacia la frontera». «¡Pare!», intentó detenerlo el agente. «Váyase al infierno», replicó Peter, y arrancó como si supiera bien a dónde se dirigía. Peter James actuó con rapidez. No perdió el tiempo haciendo preguntas inútiles, sino que condujo directamente hacia Menton y desde allí subió la colina hacia la aduana francesa. Un funcionario civil apenas lo retuvo unos segundos, pero al llegar al puesto de pasaportes vio como un coche se alejaba lentamente. Gritó con todas sus fuerzas, sin resultado. Dentro del vehículo viajaban 2 hombres, vestidos con gabardinas de lino, gorras de conductor y gafas oscuras, que miraron hacia atrás con cierta inquietud, pero no parecieron prestar mayor atención. Detuvieron su propio coche a un lado de la carretera y subieron con agilidad a un gran Mercedes que aguardaba bajo unos árboles. En menos de un minuto desaparecieron de la vista. Tal vez aquí fue donde Peter James cometió su único error. Intentó explicar la situación con rapidez y claridad en francés, pero se topó con un funcionario inflexible. Y no hay nada más obstinado que un burócrata francés convencido de tener la razón. Nadie podía cruzar la frontera sin pasaporte. Se envió un mensaje al lado italiano. La respuesta fue la misma. Durante media hora, Peter discutió, suplicó, se enfureció. Finalmente llegó un coche de gendarmes a toda velocidad y la frontera quedó abierta. Pero ya era tarde.
Peter James no intentó continuar la persecución. Se puso de pie en su coche descapotable y en un arranque de frustración maldijo en un inglés rotundo a todos los funcionarios franceses e italianos nacidos desde el principio de los tiempos. Luego se sentó, encendió un cigarrillo y regresó a Montecarlo. Como necesitaba reponer fuerzas, fue directamente al Royalty Bar, donde encontró el lugar sumido en un verdadero pandemonio. La charla habitual de las mañanas, especulaciones insulsas sobre matrimonios rotos, las conquistas de la última cortesana llegada de París, rumores sobre las ganancias o pérdidas de la noche anterior, había sido reemplazada por una noticia extraordinaria. El principal banco del Principado había sido asaltado a plena luz del día por 2 hombres, uno de los cuales ni siquiera había aparecido en escena. A pesar de que no hubo sangre ni violencia extrema, la maestría del robo dejaba a todos asombrados. El ascensorista estaba en el hospital, aunque sus heridas no eran graves. El señor Pontifex tenía la mandíbula hinchada y estaba encerrado en una sala privada con el comisario de policía y su médico. Su ayudante, Urquhart, se había convertido en el centro de un corro curioso. Con el brazo en cabestrillo se quejaba de dolores, pero no perdía ocasión para demostrar la técnica de jiu-jitsu con la que había sido derribado. Tan pronto como entró, Peter James fue rodeado por un grupo de curiosos. Lo arrastraron hasta una silla. Él los miró a todos, aún un poco aturdido, pero la inspiración acudió a su rescate. «Me niego a responder una sola pregunta», proclamó, «hasta que no me sirvan un cóctel martini doble seco. He estado en la frontera italiana. He tenido altercados con soldados armados. Mi garganta está seca como el mistral». En menos de un minuto recibió la bebida que reclamaba. Peter suspiró entonces con alivio. «No tengo mucho que contar», confesó, jugueteando con su pitillera, pero sin atreverse aún a abrirla. «Creí tener una pista cuando me asomé a la ventana y vi un coche con 2 hombres, ambos sin sombrero, que bajaban a toda velocidad por el bulevar. Intuí que se dirigían a la frontera, así que en cuanto pude me lancé tras ellos. Pero no llevaba mi pasaporte en ese momento. Al llegar, vi cómo cruzaban y subían a un enorme coche que los esperaba en el lado italiano. Los gendarmes llegaron 5 minutos tarde. Si tienen un poco de suerte y alertan a las estaciones de control, quizás los atrapen». «¿Cómo eran?», preguntó alguien con ansias. «Uno podría ser el que derribó a Urquhart», dijo Peter James, dudando un poco. «El otro ni siquiera logré distinguirlo bien. Era más bajo y parecía más asustado. Se subió a la parte trasera del coche como una rata y no se le volvió a ver. Pero ahora déjenme que yo les pregunte, ¿qué ha sido lo que ha robado el joven que entró al despacho de Pontifex?» $500,000 en bonos al portador estadounidenses, respondió alguien con gravedad. Pontifex los había guardado en la caja fuerte apenas unas horas antes. «¿Y alguna otra novedad desde aquí?», preguntó James. «¿Cómo iba a haberla?», replicó uno del grupo. «Usted ha sido el que ha visto por última vez a los ladrones cruzando hacia Italia». «Si es que eran los ladrones», reflexionó Peter James con tono ambiguo. Sir Richard apareció cruzando el jardín del bar, visiblemente acalorado y con el rostro aún más encendido que de costumbre. Había bebido varios cócteles, pero la adrenalina del día parecía mantenerlo en pie. «Por todos los santos, Peter», exclamó al verlo,
¿Dónde está mi dinero? Sin suerte, respondió James con pesar. Alcancé a ver a los dos hombres, los vi marcharse, pero ya estaban al otro lado de la frontera. Sir Richard se quitó el sombrero y se secó el sudor de la frente. ¡Caramba! Por poco. ¿Saben que si Urquhart no se hubiera detenido a saludarme, esos billetes habrían estado en mi poder? Entonces el que habría perdido el 1.000.000 de francos y las 10.000 libras sería yo. Unos segundos más y yo habría sido la víctima. No veo mucha diferencia entre que lo perdiera usted o que lo haya perdido el banco, murmuró un viejo general que había perdido la mayor parte de sus ahorros en el casino. El banco los soporta mejor que yo, replicó Sir Richard. Me siento agradecido como para dar una ofrenda. Caballeros, el camarero está aquí. Me he librado de perder 1.000.000 de francos y 10.000 libras. Pidan lo que quieran. Así continuó todo, entre risas, bromas nerviosas y cócteles. Pero al cabo de un rato, Peter James se retiró discretamente hacia la escalinata. Mientras atravesaba el grupo, a alguien le metió un papel doblado en la mano. Se giró con rapidez, pero no logró identificar a nadie. Ya en el primer rellano abrió la nota. Unas pocas palabras garabateadas a lápiz. Cene conmigo en el mismo lugar, a las 8 esta noche. No había firma ni dirección. La letra le era desconocida. Sin embargo, Peter James descendió el resto de los escalones con una sonrisa en los labios. Esa noche fue Sybil Christian quien le entregó su cóctel en el modesto restaurante de una calle apartada de Beausoleil. Le pasó también el menú, escrito a mano por ella misma. James sintió una leve punzada de decepción. Esperaba encontrar a Ana, la mujer del Café Regal, con su misterio y su humanidad. Sybil, aunque impecable, tenía un aire más cínico en la mirada y en la sonrisa. Después del día que has tenido, dijo ella, mereces una cena mejor que la que puedan darte aquí. Aún así, han hecho lo posible y tenemos permiso para beber champán. La comida está bien, replicó él, el champán excelente, pero lo que más esperaba era volver a verte. Ella bebió su consomé sin alterar el gesto. No me decepciones, pidió. Tú y yo estamos por encima de eso. Compartimos una afición única, más interesante que cualquier tontería sentimental. No soy un galanteador, protestó él, indignado. ¿Y no sueles fingir que lo eres?, replicó ella, arqueando una ceja. Pero seamos serios. Dime, sinceramente, ¿por qué diste media vuelta en la frontera y abandonaste la persecución? Él la miró perplejo. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Enfrentarme solo a los carabinieri italianos armados? No soy policía. No era asunto mío. Los gendarmes llegaron mientras yo aún estaba allí. Era trabajo suyo. Buen pescado este, dijo ella, probando su trucha asalmonada. Excelente, admitió James. Y con él, continuó Sybil, he pedido media botella de vino, luego el champán. Prueba este, es de lo mejor. Tienes muy buen gusto, aplaudió él. Pero sigamos hablando de vino y comida. El salmón, por ejemplo, tiene costumbres muy curiosas. Gracias, le interrumpió, fría. No te invité a una cena cara para que me hables de peces. Quiero hablar del robo. Muy bien, sonrió él. Ha sido, al menos del lado de los criminales, una obra maestra. Sin violencia, sin disparos, sin gritos, solo una ejecución impecable. Y Sir Richard, a punto de sufrir un ataque de risa,
porque por 2 segundos la pérdida fue del banco y no suya. Montecarlo se reirá de esto durante años. Yo soy mujer, dijo ella con sequedad, y carezco de sentido del humor. Sigo pensando en los detalles de ese robo increíble. Dime, ¿qué impresión te dio el joven que pedía ver al señor Pontifex? James se sorprendió. Era una cuestión que ya le había rondado la mente. ¿Cómo demonios sabes que le hablé?, preguntó. ¿No estabas allí? Cuando ocurre algo en Montecarlo, respondió ella impasible, siempre estoy allí. Él se quedó pensativo, recordando que en efecto solo había 3 personas en la sala: Urquhart, el ascensorista y Sir Richard. Pero justo entonces llegó el pato asado y la conversación cambió de tono. Peter James llegó al banco al día siguiente, a eso de las 12 menos cuarto. Al ver que el director estaba libre, lo tomó amablemente del brazo y lo condujo a su despacho. Pontifex, le dijo con tono directo, ¿cuál sería su postura si una persona anónima le devolviera ahora mismo las 10.000 libras en billetes del Banco de Inglaterra, el 1.000.000 de francos y el paquete de bonos? El director lo miró estupefacto. Sea claro, por favor. Lo que quiero decir, continuó Peter, es esto. Ustedes ofrecieron una recompensa de 1.000 libras, no por la captura de los ladrones, sino por la devolución del dinero. Si el dinero y los bonos reaparecieran, ¿se quedarían ustedes con ellos en silencio, sin decir nada a la policía? Pontifex se incorporó, con una energía que parecía renovada. «Por supuesto que sí», exclamó sin dudar. Peter James entonces dejó caer un paquete envuelto en papel marrón sobre la mesa y con calma cortó las cuerdas. «Cuéntelo», dijo simplemente. «Todo está ahí. Ni una pregunta más. Digamos que lo encontré tirado en la calle». Unas horas más tarde, Peter James sintió una leve palmada en el hombro. Uno de los oficiales del yate, que hacía las veces de maestro de ceremonias, se dirigió a él con formalidad. «Si dispone de unos minutos, señor, hay una joven allí, la señorita Christian, que desearía ser presentada». James atravesó la cubierta junto a su acompañante. A cada paso notaba cómo su ánimo se elevaba de manera irracional. Llevaba horas arrastrando una sorda decepción, que se desvaneció al instante cuando la vio levantarse para bailar con él. «¿Te he sorprendido?», preguntó ella con una leve sonrisa. «Estaba a punto de irme, muy dolido», respondió él con sinceridad. Ella frunció el ceño, pensativa. «No tendrías que sentirte así», le reprochó. «Sabes que había razones. Incluso ahora que conoces a la señorita Sybil Christian, esa joven tan poco recomendable de Beausoleil seguirá siendo para ti una completa desconocida». «Podrías haber confiado en mí», dijo él con suavidad, casi dolido. «Confío en ti y lo sabes», respondió. Luego, en un tono más ligero, «qué alivio compartir unos minutos con alguien que no me hable de la recompensa de 1.000 libras por la recuperación del dinero del banco». «No puedes culpar a los chismosos por eso», replicó él, aunque de hecho no sabía nada de esa recompensa. «Pero sigues interesado en el asunto, ¿verdad?» «Claro, ¿y tú?» La música hizo una breve pausa. Cuando volvió a sonar, bailaron en silencio. Luego caminaron juntos hasta el salón,
donde compartieron una copa de champán. «Me preguntaste algo antes de que volviéramos a bailar», recordó ella. «Si aún estaba interesada en el robo del banco». «Por supuesto que lo estoy. Compartimos la misma pasión, ¿recuerdas? Supongo que tendremos que hablar del tema. ¿Tienes alguna teoría nueva?» «Parece que ya no queda espacio para teorías», respondió él, algo evasivo. «Dicen que los dos hombres están acorralados en Italia y que serán arrestados en cuanto llegue la autorización oficial». «Estás muy desactualizado», le corrigió ella. «Los dos hombres en San Remo ya han sido interrogados y han demostrado con facilidad que no tenían nada que ver con el asunto. Los gendarmes han regresado esta tarde». Él bebió un sorbo de vino, pensativo, sintiendo que ella lo observaba con atención. «Entonces tendrán que empezar desde cero», murmuró. «¿Cómo deben odiarme por haberlos desviado con una pista falsa?» Un nuevo pretendiente la reclamó para bailar. Se levantó a regañadientes. «¿Vas a retomar la investigación?», preguntó, buscando, ya levantada de su silla, la mirada de él. «Tal vez una sociedad», sugirió él, esperanzado. Ella negó con la cabeza. «Soy como tú», respondió. «Prefiero trabajar sola». Peter James subió los escalones del Royalty Bar justo cuando el reloj marcaba las 12. Como era habitual, el local estaba lleno. Pero en esta ocasión, un nuevo tipo de emoción dominaba el ambiente. Antes de que hubiera siquiera alcanzado una mesa, varias jóvenes se abalanzaron sobre él. Sin embargo, Sibyl logró abrirse paso con elegancia. «Esta es mi víctima favorita», proclamó, alzando una tarjeta cuadrada decorada con cintas. «¿Sabe lo que le espera, señor James?» «Ni la menor idea», respondió él. «Es el día de recaudación para el Hospital Angloamericano». Le tendió la tarjeta. Peter la miró y tras un instante sacó un papel de su bolsillo del chaleco. «¡Qué alivio!», le dijo. «Me quita un peso de encima». Sibyl la desplegó con gesto distraído, pero a medida que leía el cheque, el color se desvaneció lentamente de sus mejillas. Por primera vez, desde que Peter la conocía, perdió la compostura. Él se movió para protegerla de las miradas ajenas y ella se dejó caer en la silla que él le acercó. Sus ojos, cargados de asombro y emoción, lo interrogaron con intensidad. «Todo está maravillosamente arreglado», dijo Peter, bajando un poco la voz. «El banco ha recuperado su dinero y nadie ha hecho preguntas. El asunto está cerrado y tu hospital tiene 1000 libras más». Ella lo miró con un brillo húmedo en los ojos. «¿Y yo he ganado un amigo maravilloso?» Peter tomó la silla junto a la suya y llamó al camarero. «No lo sabías, estoy convencido de ello», le aseguró, tras dar su pedido. «Todo el tiempo hubo una sospecha terrible, una conjetura persistente en mi mente», susurró ella. «En la tarjeta del hospital», sugirió Peter, mientras se disponían a almorzar unos minutos después, «¿ponemos como donante anónimo?» Ella asintió en silencio, apretando su mano con la más leve sonrisa. Fin. Epílogo. El banco recuperó su fortuna, la policía archivó el caso y la prensa, privada de una historia completa, tejió leyendas. Pero en los salones discretos y las terrazas al sol, algunos aún recuerdan aquel robo audaz y la extraña rapidez con la que todo volvió a su lugar. Nadie fue arrestado, nadie fue acusado.
Solo un cheque generoso llegó al hospital angloamericano, firmado con una sola palabra: anónimo. Y Peter James, bebiendo su copa de champán junto a una mujer que nunca fue del todo quien parecía ser, entendió que hay enigmas cuya solución no debe buscarse en la justicia, sino en la inteligencia del corazón. El dinero volvió discretamente al banco, el cheque al hospital. Peter James supo que Sybil Christian no había sido solo una observadora. Pero al devolver el dinero y dejar que fuese James quien reclamara la recompensa, dejó claro algo más importante que su participación: su elección. Una dama puede tener secretos, pero también principios. Y un caballero, cuando lo comprende, no hace preguntas, solo paga la cuenta y le ofrece la mano. Muchas gracias por escuchar audiolibros con texto. Si han disfrutado de esta historia, les invito a suscribirse al canal y dejar un comentario. Hasta la próxima.